Biblia en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Nuestro tema del día de hoy es guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Cuando usted ahí me avisa. ¿Ya está ahí? ¿Sí? Gálatas 5:16. ¿Sí? ¿Ya está ahí? ¿Sí trajo Biblia o no? Bueno, acá se la pone. Trae celular. Ahí puede traer su Biblia. Guiados por el Espíritu Santo, dice Gálatas 5:16. Vamos a leer del 16 al 18. Dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cómo se llama el tema? Guiados por el Espíritu Santo. Le voy a leer la nueva traducción viviente de estos versículos. Gálatas 5, 16 al 18 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando los guía el Espíritu, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Dice la otra versión: pero si son guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Vamos a orar, ¿me acompaña? Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, porque eres bueno, que para siempre es tu misericordia, Señor. Hemos leído tu palabra, estamos viendo el Espíritu Santo, Señor, que es la tercera persona de la Trinidad, que tú te has revelado y te has manifestado a este mundo, a nosotros, los seres humanos, a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora es lo que tenemos en cada creyente, Señor, lo que tenemos en nuestro corazón, tu Espíritu Santo. Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado a cada uno de nosotros. Ahora tu Espíritu Santo es para cada creyente una guía, Señor, una dirección. Nos dice, nos conduce, nos habla, nos lleva, Señor, hacia donde tú quieres, Padre. Igual nos limita, nos prohíbe, nos avisa, nos advierte, nos exhorta, Padre, porque esa es la función del Espíritu Santo, nos consuela, Padre. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, los que no pudieron bendíceles de igual manera, Señor, que puedan escuchar tu palabra donde ellos están. Te damos a ti la gloria, la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, guiados por el Espíritu Santo. Ok, hermanos, fíjense bien lo que vamos a ver, lo que voy a leer aquí. Si nuestros impulsos, ¿cuántos saben que todos tenemos impulsos? ¿Sí? Todos tenemos impulsos. Algunos no buenos, otros no tan buenos, otros malos, otros buenos, bueno. Todos tenemos impulsos. Pero si nuestros impulsos no nos conducen a Dios y no hacemos, si nuestros impulsos no nos conducen a Dios y no nos conducen a hacer y no hacemos las cosas buenas,
que nos corresponde a cada uno como creyente, como cristiano, entonces no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Quiere decir que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, porque mire, aparte de esto, hermanos, debemos de tener mucho cuidado en no confundir nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra carne, nuestra naturaleza con la guía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, nos va a guiar a la justicia, nos va a guiar a la palabra de Dios. Él toma las palabras de Jesús, nos las recuerda y nos las hace saber. Y el Espíritu Santo nos guía a la verdad y a la justicia. Y muchas veces, muchos cristianos, en muchas iglesias, hay personas muy emocionalistas. Y no debemos confundir nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra naturaleza, nuestros impulsos de la carne, ¿sí? De nuestros sentimientos o de nuestros deseos, de nuestras pasiones, dice Santiago, de nuestras concupiscencias a veces. No debemos confundir eso con la guía del Espíritu Santo. Por favor, no tiene nada que ver. Es que el Espíritu Santo de Dios me dijo, no te dijo el Espíritu Santo de Dios, te dijo tu carnota, te dijo tu pasión, te dijo tu deseo, te dijo la concupiscencia del chisme, del argüende que traes, ¿sí? De la concupiscencia de la codicia, del dinero, del amor al dinero. Eso fue lo que te guió, no te guió el Espíritu Santo. No seamos ingenuos, no mintamos contra la verdad. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, a la justicia, a la palabra de Cristo. Entonces, no confundamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras concupiscencias, nuestra carne. Todos tenemos deseos, ¿sí o no? Todos tenemos impulsos. Todos tenemos deseos e impulsos. Pero no todos son del Espíritu Santo. No todos son del Espíritu Santo. Yo me fijo en los dos chiquillos que tenemos, ¿verdad? Uno va para 3 y uno tiene 5. Y luego uno le quita un juguete al otro o le hace algo y el otro luego se le quiere dejar ir y agarrar de los. Pues no es una reacción, son unos impulsos, no podemos decir que eso sea del Espíritu Santo de Dios, eso no le enseñamos nosotros. Ahorita mi esposa trae una estrategia de quién pegó primero, ¿verdad? De repente nomás los vemos que ya se traen del chongo. A ver, ¿quién tiró el primer golpe? ¿Quién pegó primero? No, pues Bella, dice el otro. Apenas sabe hablar y ya dice Bella. Y Bella, no es cierto, está mintiendo, mamá. O sea, todos tenemos impulsos, hermanos. Todos tenemos emociones, sentimientos. Todos tenemos como les dijera, acciones por impulsos que tenemos, pero no confundamos al Espíritu Santo de Dios con nuestros impulsos, que muchas veces vienen de una emoción, vienen de un sentimiento, vienen de un deseo. Conocí a unos hermanos que hace muchos años ya, de recién convertido, le estaba yendo mal económicamente. Lo más seguro es que andaban desordenados en sus finanzas, porque la palabra de Dios nos enseña y el Espíritu Santo de Dios nos guía a ser ordenados aún en nuestras finanzas. ¿Cuántos saben eso? Entonces la hermana se sube a un camión colectivo y se encuentra una cartera ahí en el camión. Y luego la ve y dice, ay, mira que tengo la cartera. Dios me bendijo. Yo sabía que teníamos necesidad. Y va, le dice al varón, mira. Y luego me pregunta,
Me preguntan a mí, yo tenía poquito, pero como éramos muy cercanos ahí en la iglesia, de los que más platicábamos, oye, ¿cómo ves? Le digo, ¿la cartera tenía credencial? No, pues sí, pues tienen que devolverla. Es que Dios sabe que necesitamos, pues sí, pero Dios no se las dio. A lo mejor Dios les está probando. Es que el Espíritu Santo, no fue el Espíritu Santo de Dios, fue tu impulso, tu concupiscencia, tu deseo de tener, porque estás pasando por algún momento. Entonces, hermanos, hay muchos cristianos, muchas cristianas, muchas iglesias, que a veces solemos ser muy emocionales, muy sentimentales, y confundimos al Espíritu Santo con las emociones y los sentimientos. Decimos que es una guía del Espíritu Santo que nos lleva a hacer tal o cual cosa, tal o cual acción, o a decir tal o cual cosa, y no, son cosas a veces propias de la carne, de nuestros impulsos, nuestros deseos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el Espíritu Santo nos guiará siempre, siempre nos guiará al orden. Siempre nos guiará, así dice la Biblia. Siempre nos guiará a la verdad, ¿sí o no? Siempre nos guiará a la justicia, siempre. Siempre nos guiará a lo recto, siempre nos guiará a la fe, siempre, siempre, porque esa es la palabra de Dios. Siempre nos guiará el Espíritu Santo a la justicia, a la verdad, a lo recto, a lo justo. Esa sí es la guía del Espíritu Santo. Y siempre nos recordará las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Siempre nos guiará las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Siempre. Siempre nos recordará. Jesucristo dijo, Él, hablando del Espíritu Santo de Dios, va a tomar de lo mío y se los va a hacer saber. Incluso hay predicadores, yo los he escuchado, que se atreven a decir, esto no está en la Biblia, esto no lo dijo nadie, esto lo digo yo, me lo dijo el Espíritu Santo. Oiga, esa es una herejía. En el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús le dijo a Juan, sella este libro, están selladas las palabras de este libro, no hay profecía afuera, no hay profecía adentro, no hay cosa que no esté escrita en este libro. Si alguien le añade a este libro, maldito sea, y su nombre será borrado del libro de la vida. ¿Sí o no dice así? Me lo estoy inventando. Y si alguien le quita este libro, también su nombre será quitado del libro de la vida. Entonces, como que no está en la Biblia, como que no lo dijo Jesús, pero me lo dijo el Espíritu Santo. No, se lo dijo su perverso corazón, para sacar dinero, para hacer negocio, para, no sé yo, para manipular gente. El Espíritu Santo siempre nos guiará a la verdad, siempre nos guiará a la justicia, siempre recordará las palabras de Jesús y te la hará saber. Te va a decir, Jesucristo dijo esto, Jesucristo hizo esto, Jesucristo dijo no pagues mal por mal, Jesucristo dijo perdona, Jesucristo dijo comienda la causa, Jesucristo, la palabra de Dios dice esto en Santiago, la palabra de Dios dice esto en Corintios. Pablo entonces describe dos fuerzas que están en nosotros, los seres humanos, los cristianos. Dos fuerzas que combaten y luchan entre sí. ¿Cuántos pelean, hermanos, con cuántos sienten una guerra acá dentro de ustedes? Al menos que no sea cristiano, no. Porque todos los cristianos sentimos una lucha y una guerra. ¿Le contesto o no le contesto? ¿Le doy una cachetada o no se la doy? ¿Me desquito o no me desquito? Y tenemos una lucha, ¿verdad? ¿Voy o no voy? ¿Me la tomo o no me la tomo? ¿Me lo fumo o no me lo fumo? ¿Le pregunto o no le pregunto? ¿Se lo digo o me quedo callado? Tenemos una lucha, al menos que no seamos cristianos, porque el que es cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios es contra nuestra carne, y la carne es contra el Espíritu, y los dos se oponen entre sí, y hay una lucha, ¿no? Recuerdo mucho que estaba leyendo un folleto una vez de evangelismo que un misionero se fue andaba allá en el África o en la India por allá y evangelizó, y hubo algunos convertidos ahí,
Después de un tiempo volvió y uno de los que se convirtió de la primera vez que fue y le preguntó y le dijo, oiga, es que desde aquella vez que vino y yo acepté el evangelio, siento como que, él lo dijo de esa manera por su cultura, ¿no? Dijo, siento como si dos perros o dos leones estuvieran dentro de mí peleando y no lo entiendo. Y él decía, "Ay, pero uno es bueno y otro es malo". Este misionero muy sabio le dice, ¿y quién va ganando? Y lo pone a reflexionar y él dice, no, pues es que el que está más fuerte, al que estoy alimentando. Y así es, hermano. ¿Quién va a ganar? ¿Tus impulsos de la carne o los impulsos del Espíritu Santo que nos lleva a lo correcto, a lo justo, a hacer el bien? Pues a que estemos alimentando, ¿no? Al que le da los vistezotes. Entonces Pablo describe dos fuerzas que hay en nosotros, dentro de nosotros. Una es el Espíritu Santo, que nos conduce a la verdad de Dios, a la justicia de Dios. Y la otra es nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, como seres humanos tenemos deseos, ¿sí o no, hermanos? Como seres humanos tenemos deseos. Muchos de estos deseos pueden ser malos, contrarios a las Escrituras. Y si no tenemos al Espíritu Santo de Dios como un freno, ¿verdad? Que nos prohíben hacer eso, que nos prohíben decir eso, que nos prohíben actuar de tal manera. Si no tenemos al Espíritu Santo de Dios como un freno, tarde o temprano, hermanos, podemos caer en la tentación, ¿verdad? Podemos caer en la tentación. Y es por eso que hay muchos cristianos, hermanos, que no frenan sus deseos, no frenamos nuestros deseos, nuestros malos deseos, nuestras malas actitudes. Y esos cristianos pueden estar cayendo en pecado y pueden estar llevando vidas miserables, que no han aprendido a someter su carne, someter sus malos deseos, someter sus malos impulsos que no son del Espíritu Santo, que son de la carne, someterlos al Señor, a la guía del Señor. Entonces, hay muchos cristianos que no frenan sus deseos, no pueden estar cayendo en pecados desagradables. Entonces, cuando alguien ignora sus pecados o rehúsa arrepentirse de ellos, no lucha contra ellos, no se quiere arrepentir, pues da a entender a esta persona, aunque vaya a la iglesia, que no tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Que no tiene el Espíritu Santo de Dios. O sea, es una persona inconversa, no ha creído, no es hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios y está esa lucha, ¿no? Entonces, ay, otra vez le dije, sí, otra vez me desquité, otra vez mentí, otra vez me enojé y actué de esa manera. Porque nos hace falta alimentar más al Espíritu Santo de Dios y estamos avanzando. Pero alguien que no refrena, o sea, que actúa naturalmente en la carne, en sus impulsos, en sus deseos, sabiendo que es contra las Escrituras, pues da a entender que realmente no tiene el Espíritu Santo de Dios, porque el que tiene el Espíritu Santo de Dios, hay una lucha entre el bien y el mal, ¿sí o no? Una lucha que nos detiene a hacer nuestros impulsos de la carne. Entonces, andar en el Espíritu, hermanos, vivir en el Espíritu y en la guía del Espíritu, pues es obedecerle. Sí, obedecer. O sea, no es de que ser llenos del Espíritu, hermanos, no es de, ay, ¿cómo les dijera? Es que no quiero decir estas cosas porque no quiero que se vayan a ofender, hermanos, pero a veces se confunden mucho. Ser lleno del Espíritu no es que te vomites y que des 20 vueltas y voltees los ojos así como la chacala. No. O sea, ser lleno del Espíritu es que tú obedezcas la guía del Espíritu. O sea, estar lleno del Espíritu es que tú camines, te dejes guiar por el Espíritu de Dios, que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios en lo que tengamos que hacer.
Es obedecer la guía del Espíritu, obedecer su palabra, vivir y estar en el Espíritu. Cuando estamos sometidos a Dios, vamos a obedecer su palabra. Vamos a obedecer a la guía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a decir cómo, nos va a decir por dónde, nos va a guiar, ¿verdad? El Salmo 119, si no me equivoco, el 105, porque es el más largo, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Espíritu Santo es como esa lámpara que nos va aluzando, que nos va alumbrando, que nos va diciendo por aquí no, por aquí sí, esto no lo hagas, esto sí hazlo, esto no lo digas, esto sí dilo. ¿Por qué? Porque va a estar de acuerdo conforme a la palabra de Dios. Romanos 8:14, nueva traducción viviente. Voy a usar la nueva traducción viviente en todas las citas. Creo que hoy usé, en esta enseñanza usé nada más esa versión. Nueva traducción viviente, usted use la que tenga. Cuando estamos sometidos a Dios, vamos a obedecer. Nueva traducción viviente, Romanos 8:14. Dice Pablo: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hay muchos que parece ser que no tienen freno, hermanos. No tienen freno a sus pasiones. No tienen freno a sus deseos, porque una cosa es caer, ¿no? Una cosa es caer en nuestra debilidad, o tener una debilidad y caer en tu debilidad. Vamos a suponer, si tu debilidad es pedir fiado, ¿verdad? O sacar a crédito, o dejarle al abonero todo lo que va y vende. Y eso te ha metido en problemas en tu matrimonio y te ha metido en problemas financieros. Y llega, ¿verdad? Y le dice: oye, señorito, pues mire, le traigo esta batería de cocina. Solamente va a dar 50 pesos a la semana durante 5 años. Y dice: no, 50 pesos es bien poquito. Es más, ahorita nomás de mis 200 pesos, ¿no? Lo que cuesta la batería. Ya después me va dando 50. Y usted, sin pensar que no tiene dinero, sin pensar que ahorita su esposo no le está yendo bien, sin pensar que las finanzas no van bien, sin pensar que ya tiene ahí como 20 baterías arrumbadas, sin tomar en cuenta todo eso, y que se va a meter a lo mejor en problemas con su esposo por la cuestión de las finanzas. Acepta eso, o cae en eso. Híjole, pues esa es una debilidad, ¿no? Y después dice: ¿y qué hice? Ya hasta le quiere llamar al ollero para que vuelva por sus ollas. ¿Qué hice? Ahí, ahora va a llegar mi esposo, ¿y cómo le voy a decir? Y otro abono más. Pues tiene esa debilidad, ¿no? A lo mejor de las ollas. Pero después se arrepiente, no haya cómo hacerle, la regresan, que pierda los 200, bueno, etcétera, etcétera. Pero eso es una cosa, ¿no? Caer en alguna debilidad que tenemos, que nos cuesta trabajo. Todos tenemos debilidades que nos cuesta trabajo, las cuales a veces estamos luchando y luchando y luchando. Con la gracia de Dios salimos adelante. Pero, hermanos, si usted no tiene freno, ni siquiera piensa, ni siquiera lo medita, ni siquiera hace las cosas y ni se da cuenta y no se arrepiente y le da a las pasiones, a los deseos de la carne, a las concupiscencias, y vive sin freno a la carne, hermanos. Vivimos sin freno a la carne, a las pasiones. No nos detenemos a la inmundicia, al pecado, a todo lo que no le agrada a Dios. Y si no hay fidelidad a Dios, no quiere decir que
Que no somos guiados por el Espíritu Santo, que probablemente no tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y si no hay fidelidad a Dios, hermanos, no habrá fidelidad a las personas. ¿Sí sabía eso? Si no hay fidelidad a Dios, no habrá fidelidad a las personas. Si usted no le es fiel a Dios, no va a ser fiel en su matrimonio. Si usted no es fiel a Dios, no va a ser fiel a su ministerio. Si usted no es fiel a Dios, no va a ser fiel en su trabajo. Si usted no es fiel a Dios, no va a ser fiel como empleado. No va a ser fiel como patrón. No va a ser fiel como padre, como madre. Porque primero está la fidelidad a Dios. Pablo habla de las manifestaciones de la carne que son contundentes, son específicas. En Gálatas 5:19, Pablo da una lista de las obras de la carne. Mire, en Gálatas 5:19, en la Nueva Traducción Viviente, me voy más rápido porque ayer me estaban reclamando que porque ya tarda 1 hora. Ahí donde dicen las campanadas tardan 15 minutos, 20. Nueva Traducción Viviente, Gálatas 5:19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿los qué? Deseos. Bueno, vea que no es guía del Espíritu Santo, los deseos de la carne. Y luego a veces le echamos culpa a los diablos también, a los demonios, pero no, esos son deseos de la carne. Cada uno trae sus concupiscencias, ¿no? Cada uno trae sus deseos de la carne, y esos son de cajón, ahí vienen por nuestra naturaleza caída. Los resultados son más que claros, dice Pablo en esta versión. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, ahí está la carne. Bueno, nos podemos detener en cada una, hermano, pero pues no nos va a dar tiempo, ¿no? Para ver, pues, de dónde vienen esas cosas, ¿no? No, que, no es malo, el Espíritu Santo Dios me dijo, y que quién sabe qué. Bueno, más bien tu carne, tus deseos carnales, bueno. Idolatría, hechicerías, hostilidad, pleitos, celos, arrebatos de furia. Todo eso tenemos, hermano, con lo cual tenemos que estar peleando y luchando. El que no cae más a una, cae más a otra, y el que no cae más a otra, cae más a otra. Pero pues a menos que usted no sea carne, no tiene esto. No son del diablo, son de nosotros, están en la carne, nuestra naturaleza caída. Peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. En otra versión dice cosas semejantes a esta, ¿no? O sea, muchas cosas más que ahí Pablo, para no enumerar tantas cosas, dice y cosas semejantes a estas, muchas cosas parecidas. Permítanme repetirles, dice aquí, lo que ya les dije antes, que cualquiera que lleva esta clase de vida, ¿se da cuenta, hermano? Cualquiera que lleva esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En otra versión dice cualquiera que practica, o sea, que vive así. Por lo que les decía, que no tiene freno, que no hay una lucha. Una cosa es de que pues, tú tengas arrebatos de ira, ¿no? De que te enojes, seas de mecha corta y te salga, ¿verdad? Pero que estés ahí luchando y ay, Dios no quiere y estés y te vayas y te encierres, ¿verdad? Muy bien, me acuerdo en un trabajo que a veces ya no aguantaba, decía, espérenme tantito, me iba al baño y me encerraba atrás en el baño y me hincaba ahí, me ponía a orar, Señor, ayúdame. Pues
Una cosa es que te salga, ¿ves? ¿Verdad? El hall que llevas dentro. Y otra cosa es que vivas así, o sea, que toda la vida seas así, sin frenos, sin una lucha interna de decir, ay, quiero agradar a Dios. No, no, no. Pues que los que llevan esta clase de vida, o sea, todas estas que enumeramos, todos estos pecados que enumeramos, que ya sean parte de tu vida y que sin freno las salgan y salgan y salgan, no heredarán la vida eterna, dice aquí. No heredarán el reino de Dios. Son muy claras las obras que están en nosotros, hermanos, ¿sí o no? Entonces, cuando algo de todo esto de la carne es maquillado, es puesto, y decimos, es que el Espíritu Santo de Dios, es que Dios me dijo, pues es lo mismo, ¿no? El Espíritu Santo de Dios. No, atrás de eso está una concupiscencia de la carne. No es la guía del Espíritu Santo de Dios. Porque la guía del Espíritu Santo de Dios son claros los frutos que Pablo enumera a continuación. Son muy claros los frutos, así como es muy claro la carne, los frutos de la carne, las concupiscencias de la carne. Son muy claros los frutos del Espíritu, a lo que nos guía el Espíritu Santo de Dios, porque sigue diciendo Pablo en el 22, Gálatas 5:22, pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, la clase de fruto que el Espíritu Santo de Dios produce en nuestra vida es amor. O sea, el Espíritu Santo te va a llevar al amor. Estás peleando, estás luchando con esa persona que no puedes ver, etcétera, etcétera, que te dijo algo, que te hizo algo. Pero, o sea, el Espíritu Santo no te va a decir, es un hipócrita, deja de hablar, es más desquite. No, eso no te va a decir el Espíritu Santo, te va a decir la carne. El Espíritu Santo te va a decir, perdona, ama, o sea, sana. Te va a llevar al amor. Alegría. Te va a llevar a la alegría, al que estar contento, no a ser amargados, hermano. A veces por las cosas que nos pasan es muy fácil amargarnos. Por las experiencias que nos pasan es muy fácil amargarnos. Vivir en amargura. Pero eso no, así soy yo y qué. Bueno, pues eso es algo de la carne. El Espíritu Santo de Dios te va a llevar a la alegría, o sea, al gozo. Que no sabes todo lo que me está pasando y quieres que esté contento. Bueno, la carne te lleva a eso. Pero el Espíritu Santo de Dios te va a guiar a que a pesar de eso, tú puedes estar gozoso. A eso te va a llevar el Espíritu Santo de Dios. Alegría, gozo. En la otra versión dice gozo. Paz. ¿Qué te va a llevar? A la paz. Es que estoy confundido, es que y sí venderé el terreno y sí lo donaré, y es que me dijeron que Dios me va a dar 100 por 1 y me va a dar uno más grande y no tienes paz en tu corazón. No, el Espíritu Santo de Dios te va a llevar a la paz. Sientes paz al hacer tal cual cosa, tomar tal cual decisión. Que Dios te lleva a hacerlo y sientes paz. ¿Te va a llevar a qué? A la paciencia, alegría, amor, alegría, que es gozo, paz, a la paciencia. Te va a llevar a ser paciente, nos va a llevar a ser pacientes, quiere decir a aguantar, ¿no? Si ya no lo aguanto, ya, que se vaya. Ya lo corro, ya. Todo tiene un límite, no. El Espíritu Santo va a llevar a ser más paciente. Aguanta más, espérate más. Como aquella señora que fue y le dijo al pastor, yo ya le dije a mi esposo que no se convierte este año, yo ya lo voy a dejar. Y le dice el pastor, ¿y usted a los cuántos años se convirtió? No, pues a los 40 y tantos. Y usted se acaba de convertir, usted le da un año a su esposo para que se convierta. Dios aguantó a usted 40 y tantos años.
La paciencia, gentileza, que es amabilidad, ¿verdad? En la otra versión está como benignidad, o sea, ser gentil, ser amable. Paz, paciencia, gentileza, bondad, ser bondadoso, ser bueno. Fidelidad, a eso te va a guiar el Espíritu Santo de Dios, a la fidelidad, a ser fiel. A eso nos va a guiar. ¿A qué? A la humildad, dice. Bueno, a la humildad, en la otra creo que es mansedumbre, ¿verdad? La humildad. Entonces nos falta humildad, hermanos. Nos falta ser guiados por el Espíritu Santo. Nos falta humildad, nos falta ser guiados por el Espíritu Santo. Y luego viene dominio propio, que aquí es control propio, dominio propio. No, es que no me puedo detener y es que a veces le echamos la culpa a Dios. Y no, es nuestra carne. Porque Dios te va a guiar a resistir, a tener dominio propio, a no caer, a no decir, a no desfallecer algo que sabes que va en contra de su voluntad. Humildad, dominio propio, dice, no existen ley contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. ¿Dónde quedó el iracundo? En la cruz. ¿Dónde quedó el contencioso? En la cruz. ¿Dónde quedó el chismoso? En la cruz. ¿Dónde quedó el avaro? En la cruz. ¿Dónde quedó las contiendas, las iras, los celos, las pasiones desordenadas? En la cruz. ¿Sí? O sea, los que somos de Cristo, quedó en la cruz. Ya nos podemos bajar, a veces como que nos bajamos un ratito, ¿verdad? Y quieres revivir ese muerto. Ese hombre muerto quiere como esas películas, ¿no? De los, ¿cómo se llaman? De los zombies, ¿no? De los Walking Dead, ¿cómo se llama? Sí, ¿verdad? Hasta hay juegos y de esos. Yo no veo esas cosas, pero hay tanta publicidad que le hacen de todo. Ahí anda el muerto, ¿no? Ya quedó en la cruz, hermano. A veces como que se baja. No crea, pues a todos nos pasa. A mí también se baja, sí, muerto. Y hay que andar ese zombie. Pero recordemos que ya está clavado en la cruz. Yo me acuerdo que decía un pastor, y a mí cuando me invitaban a tomar cerveza y se me hacía agua la boca, y yo nomás decía, y ese borracho ya está en la cruz, ya no puede bajarse. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones, los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, dice el 25, ya que vivimos por el Espíritu, 25, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos, ¿qué? La guía del Espíritu. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y si somos del Espíritu, somos guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos guía. Este es el cristiano que se deja guiar por el Espíritu Santo, hermanos. El que sabe dominar su cuerpo, el que sabe dominar su carne, el que sabe dominar su alma de las cosas de la carne. Todo aquel que anda en la carne comete pecado continuamente. El enemigo lo domina y lo seduce a su antojo, no el Espíritu Santo. No el Espíritu Santo, el enemigo. Porque detrás de todo eso solamente pues está el enemigo, no es el diablo, no son demonios, es tu carne, son tus pasiones, tus concupiscencias, eso enseña la Biblia. Pero pues detrás de todo eso pues está el enemigo, ¿no? Que te incita y que te lleva. Pero los que somos de Cristo, hemos crucificado la carne
Y cuando se quiera levantar ese hombre, ya quedó en la cruz. Tú le batallamos, hermano. ¿Por qué usted no le batalla? Si usted no le batalla, pues no es cristiano. No tiene el Espíritu Santo. Pues yo también le batallo a veces. Y a veces digo, eso ya quedó en la cruz, ya quedó en la cruz y ya está crucificado. Señor, ayúdame ya. Ese ya se murió. Eso ya se murió. Seamos guiados por el Espíritu Santo. 2 Corintios 10:3. Mire, Pablo dice que nosotros no luchamos con armas carnales. O sea, para vencer todo eso, hermanos, todas esas obras de la carne, para vencer todas esas concupiscencias y todos esos malos deseos, todo eso, no es que machúcale un cuerno al diablo y písale la cola. Pues qué bueno fuera, ¿no? Ya sería bien santo yo. Ya me voy a comprar una cadena de esas de las gruesas del mercado para amarrarlo bien amarrado. Y no me dé lata. Que tuércele un cuerno y amordázale. No, manos. No es que te pongas al tiro con tu suegra o con tu suegro y que le avientes unos plomazos así al local, ¿verdad? Como le fueron a descargar la pistola ya Memo. ¿Verdad? No, o sea, no es de esa manera como vamos a vencer, no es de esa manera como vamos a luchar, hermanos. Nuestras armas son diferentes. 2 Corintios 10:3, ¿no? Traducción viviente, fíjese aquí Pablo dice que aunque somos humanos, no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Cómo lo hacen los del mundo? Pues humanamente, carnalmente, ¿no? Uno se compra una 45 y otro se compra una R15 y otro se compra, bueno, así luchan afuera en el mundo. Ya no le hablan a la suegra, ya no le hablan a la tía, ya las bloquearon del Face, ya etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ya no van a la casa porque les cae mal fulano de tal y bueno, etcétera, etcétera. Ya no van. Así luchan los del mundo contra sus concupiscencias, pasiones y deseos. Y aunque nosotros somos humanos, dice Pablo, no luchamos como los demás humanos. Usamos, dice el 10:4, 2 Corintios, usamos las armas poderosas de Dios. Las armas poderosas de Dios. Hay un hermano que tiene buenas armas, ¿verdad? Y un día nos invitó a una comida y sacó su arsenal y luego le dice otro hermano, no, yo tengo otra más buena. le saca la Biblia, ¿no? Pero esta en vez de matar resucita, dice. Entonces, usamos las armas poderosas de Dios, no usamos las armas del mundo. Si las armas del mundo es darle 2 o 3 cachetadas para que entienda, déjale de hablar, desquítate para que sienta lo que sentiste, bueno, esas son las armas del mundo, ¿no? Las armas de Dios son diferentes. No vamos a poder vencer así. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas de razonamientos humanos y para destruir argumentos falsos. Porque a veces la lucha está en nuestra mente. La batalla está en nuestra mente. Le digo, no le digo, me desquito, no me desquito, se la miento, no se la miento, etcétera, etcétera. Lo hago, no lo hago. Voy, no voy, que al cabo nadie me ve y ahí está nuestra lucha, ¿no? Por eso dice Pablo, para destruir esos argumentos que van en contra de la palabra de Dios. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes. Pensamientos rebeldes, todos los que
Se levantan en contra de la voluntad de Dios, todos los que van contrarios a la voluntad de Dios. No es el Espíritu Santo, es tu carne. No es el Espíritu Santo, son tus emociones, tus debilidades, mis concupiscencias. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Nosotros los creyentes no luchamos como lucha el mundo, ni tampoco tenemos las armas que tiene el mundo, hermanos. Las armas con las cuales nosotros peleamos deben de ser espirituales. ¿Sí? Deben de ser espirituales, no carnales. Entonces, cuando estemos en una batalla, pues analicemos, ¿no? Esto que quiero hacer, esto que quiero pelear, esto que quiero luchar, esto que quiero decir, ¿es de la carne o es del Espíritu? ¿Tiene algún fruto del Espíritu? ¿Tiene amor? ¿Tiene gozo? ¿Tiene paz? ¿Tiene paciencia? ¿Tiene bondad? ¿Tiene fidelidad? ¿Tiene mansedumbre? ¿Tiene dominio propio? Entonces no es del Espíritu, es de la carne. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Colosenses 2:6 al 8. Colosenses 2:6 al 8. Por lo tanto, dice Pablo, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense fundamentalmente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. El 8 dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Andar en Cristo, seguir a Cristo hasta el final. ¿Sí? No nos dejemos engañar por filosofías, dice aquí, filosofías huecas y disparates elocuentes, porque se escucha muy bonito, porque, bueno, pensamos que es una buena opción, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios? Siempre debemos de ver eso, hermanos. A ver, ya voy a hacer esto, ya. En una iglesia nos contó un pastor, el pastor que está encargado ahí, que va una señora ahí, una hermanita, que su marido no es cristiano. Y pues obviamente como no es cristiano, pues es mala onda con ella, ¿no? Y anda en el mundo, ya saben ustedes cómo ha de andar en el mundo. Y su tía de ella, que vaya a la iglesia y que dice que es cristiana, va y le dice, es que tú te puedes divorciar, ¿para qué lo aguantas? Mira, él anda mal, la Biblia te autoriza que te divorcies. Y va y le dice al pastor, oiga, fíjese que, pero era cristiana esa. Le dice el pastor, a ver, de que te puedes divorciar, pero ¿qué quiere Dios? A ver, ¿qué dice la Biblia? Las mujeres que tienen maridos inconversos, ¿qué enseña la Biblia? ¿Sí ha leído usted, no? Sí sabe qué enseña la Biblia, ¿no? ¿Qué quiere Dios? Entonces, ¿qué quiere Dios?
A ver, está pasando esto en mí, ¿qué quiere Dios? Está pasando esto en mi casa, ¿qué quiere Dios? Está pasando esto en el trabajo, ¿qué quiere Dios? A ver, ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios? Aquí tú te puedes hacer esto, sí, tú puedes hacer eso, pero ¿qué dice Dios? Es que tú puedes, darle unas cachetadas para que se le quite, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué quiere Dios? Es que tú puedes demandar, sí, pues, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios que hagas? Esa es la guía del Espíritu Santo. ¿Verdad que no es fácil luchar con la carne? ¿Pero dónde debe estar la carne? En la cruz. Dice el pastor Rito de Morelia, la carne es para echarla al asador, hermanos. Para eso es la carne, no es para vivir en la carne, en los deseos de la carne. Jesús dijo, ¿verdad? Todo aquel que ponga sus manos en el arado y voltea para atrás, no es digno de mí. Arraigados en Cristo, dice Pablo, y cimentados en Él. Como un árbol, ¿no? Así como un árbol se arraiga las raíces en la tierra para estar de pie, para estar firme, así nosotros debemos de arraigarnos en Cristo, en su palabra. Porque, mire, vemos cristianos, hay cristianos que nos pueden pasar cosas no tan buenas, ¿verdad? Y a veces ya volteamos nuestra vista de Cristo, de la palabra de Dios. Y Pablo dice, arraíguense, cimiéntense. Arraíguense en Cristo. Así como un árbol se arraiga para estar de pie, hermano, para estar de pie. Para estar de pie en los momentos difíciles, complicados. Y vendrán las cosas difíciles y todo, pero estamos arraigados en las palabras de Cristo, en fundamentos que es Jesús, en la roca que es Cristo, en su palabra, a eso me refiero, en lo que el Espíritu Santo es, nos dice y nos guía. Va a ser, no vamos a caer, que Jesucristo lo prometió. Por eso en los huracanes las palmeras no caen, porque están profundamente arraigadas. Y nomás se doblan y como que se ve que se van a quebrar y se van a caer y pero no se caen. Mire, el viernes entregamos algunas cosas, como yo le di a mi esposa, y fuimos a una casa a entregar unas cosas, un pedido. Y se me hizo bien raro ver una palmera con cocos. Cocos, no de los cocos que tienen las palmeras esas de vista, de lujo, ¿no? Cocos de playa. Pero llena de cocos. Y yo no la había visto bien. Mi esposa me dice, esa palmera, ¿cuántos cocos tiene? Y le digo a la señora, oiga, señora, ¿esa palmera da cocos? Me dice, sí. Y a veces que le hemos cortado hasta 40 cocos. Le digo, ¿sí sirven? Me dice, si viera cómo tiene de agua. Vea qué buenos están. Y le digo, oiga, yo tenía entendido que... Me dice, no, es que esa es una palmera de playa. Cuando la sembraron, cuando la plantaron aquí, nos dijeron que estábamos locos. Que después de 20 años empiezan a dar cocos. Dice, pues ya tiene más de 25 años. Y apenas hace unos años empezó a dar. Dice, pero es una palmera de playa. Y ya estamos cosechando los años que he estado ahí, que le hemos estado cuidando. Y son cocos de playa. Ya parece playa, ¿qué verdad? Con el calorón. El clima le ha favorecido a la palmera. Arraigados, hermanos. Arraigados. Las filosofías y las cosas de este mundo lejos están de andar en el Espíritu, hermanos. ¿Por qué? Porque
las filosofías de este mundo, las personas de este mundo, aunque sean ideas que parezcan muy buenas, no tienen al Espíritu Santo de Dios. Aunque sean ideas, sean filosofías, sean cosas que parezcan muy buenas y puedan lograr ciertas cosas, lejos están de la guía del Espíritu Santo de Dios porque no tienen al Espíritu Santo de Dios. No tienen al Espíritu Santo de Dios. Te van a decir, no, pues tú divórciate, no, pues tú eso, no, pues tú desquítate, no, pues tú quítale su carro, no, pues tú demanda, no, pues tú haces eso, no, pues tú. Están lejos de andar en el Espíritu porque no tienen al Espíritu Santo de Dios. Debemos de resistir a las herejías y diferenciar bien las herejías de la verdad. Hay muchas enseñanzas que aparentan ser buenas, aparentan ser educadas, aparentan tener buen fin, pero si andamos en el Espíritu, no seremos engañados. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es muerte. Uno de esos estorbos más grandes que hay en nosotros, hermanos, es el orgullo. El orgullo. ¿Cómo nos estorba el orgullo? Nos quita la humildad. Resistimos al Espíritu Santo. Resistimos al Espíritu Santo. Es difícil dejarnos guiar por el Espíritu Santo cuando hay orgullo, porque queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Queremos responder como nosotros queremos responder, como nosotros pensamos que está bien, pero no, lo que es puro orgullo. No dejamos al Espíritu Santo de Dios que nos diga qué hacer. Pablo dice en 2 Corintios 13:14, aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue, pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. El poder de Dios que está en nosotros es su Espíritu Santo, hermanos, su Espíritu Santo. Y a veces pensamos que no podemos, pero Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos con poder y gloria y lo llevó a la diestra del Padre, es el mismo Espíritu que ahora vive en los hijos de Dios. La relación, obviamente, hermanos, que tenemos con Dios es muy importante. La oración, su palabra, son como un abono que le damos al Espíritu Santo de Dios para pelear la buena batalla de la fe y andar en el Espíritu. Pero, hermanos, a veces pues alimentamos mucho la carne. Nos hace falta alimentar más el Espíritu. Por eso a veces le batallamos un montón. Antes no caminábamos por el camino correcto, andábamos por el camino de la carne, no por el camino del Espíritu, que el Espíritu Santo de Dios nos mostraba. Pero ahora, si tenemos al Espíritu Santo de Dios, podemos andar en él. Efesios 5:8 al 10 dice: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que viene por el Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes, ¿dónde está, hermanos? Dentro de nosotros. Produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas.
Averigüen bien lo que agrada al Señor. El Espíritu Santo de Dios nos hace vivir justamente llenos de luz y de verdad. Desde en el momento en que recibimos al Espíritu Santo de Dios, hermanos, tratemos de vivir en justicia y en verdad. Tratemos de reflejar a Cristo en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Dios quiere reflejarse, Cristo quiere reflejarse en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Por eso el Espíritu Santo nos guía a lo que fue Jesús, a las palabras de Jesús, al carácter de Jesús, a la vida de Jesús, a las enseñanzas de Jesús. Dios quiere que como seguidores demos testimonio de la verdad, escuchemos su voz y le sigamos. Ya por último vamos a leer Juan 12, 35 y 36. Jesús dijo: mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras que puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún hay tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir estas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. Era cuando Jesús ya estaba pronto para irse, hermanos. Jesús sigue iluminando el camino. ¿Cuántos saben eso? Por medio de su Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo. Él dijo: no los voy a dejar solos. No los voy a dejar huérfanos. Voy a volver a ustedes y voy a vivir en ustedes. Voy a por medio de ese Espíritu Santo. Entonces, Jesús sigue iluminando el camino por medio del Espíritu Santo. Todo aquel que anda en el Espíritu no caerá, porque sabe por dónde ir, sabe qué decisiones tomar. Y enseñará a las personas extraviadas que anden por el camino correcto. Serán portadores de luz. Y la pregunta es: ¿cuánta luz reflejamos de Cristo en nosotros, hermanos? ¿Cuánta luz hay de Cristo en nosotros? ¿Cuánto reflejamos a Cristo en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestra conducta? ¿Qué es tu guía? ¿Cuál es tu guía para tomar decisiones? ¿Nos dejamos guiar por el Espíritu o todavía decimos, como dijo una vez una señora: pues sí, la Biblia dice eso, pero pues yo no soy tan tonta, ¿verdad? Dijo una palabra más fea, para dejar que hagan eso. o dejar o no decir nada, o no desquitarme. ¿Por quién estamos siendo guiados, hermanos? ¿Cuántos nos falta, no? Nos falta un montón, hermanos, pero estamos en este camino. ¿Y de qué se trata? De morir cada día más a nosotros, dejar que el Espíritu Santo sea el que ilumine nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, Señor. Señor, verdaderamente a veces, muchas veces, la gran mayoría de veces, no es fácil, Señor. Tenemos muchas cosas en nuestra carne, nuestro orgullo, Señor, nuestra vanidad, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, a las cuales a veces alimentamos sin darnos cuenta. Y cuando el Espíritu Santo de Dios viene, nos guía, nos redarguye, nos reprende, nos muestra el camino, se nos hace muy difícil, Señor, seguir ese camino, y muchas veces lo evadimos.
no reaccionamos, no correspondemos, no contestamos de la mejor manera. El Espíritu Santo de Dios está puesto y dispuesto a ayudarnos cada día de nuestra vida, porque ese es su trabajo, ese es su ministerio, porque Él nos ama y nos quiere guiar hacia la verdad, hacia Jesucristo. Pero nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne cada día y alimentar más al Espíritu Santo de Dios para que esa guía pueda ser más efectiva, más eficiente, y podamos con mayor humildad seguirla hacia lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Recibe tú toda gloria, toda honra y toda alabanza, Padre, en el glorioso y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.